Buenas tardes, mi nombre es Lili Durango. Soy estudiante de Contaduría Pública y voy a hacer una presentación de la tarea número 5, Consolidación, Partida Doble y Ecuación Patrimonial del curso Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable. La historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es un método contable que registra cada transacción en dos cuentas, una que debe y otra que haber, manteniendo así su equilibrio contable. Su desarrollo fue un proceso histórico. La historia y fundamentación de la partida doble. La importancia ordena la información financiera y permite análisis claro de operaciones. Desde la historia, en los orígenes antiguos, los registros simples en Egipto, Grecia y Roma, y control de entradas y salidas. En la Edad Media, en los siglos XII al XIV, surgen ciudades comerciales de Italia y los mercaderes usaban libros más organizados. Luca Pacioli, 1494, publica Suma aritmética, formaliza la partida doble, explica diario mayor, uso del debe y haber, y ecuación contable. Es llamado padre de la contabilidad. La fundamentación de la ecuación contable es activo, es igual a pasivo más patrimonio y garantiza el equilibrio. La dualidad económica, toda operación tiene 0 defectos. Origen y aplicación del recurso. El registro simétrico, todo debe tiene su haber y las sumas siempre deben ser iguales. Control y verificación. Facilita detectar errores y permite la elaboración de estados financieros. Aquí le voy a dar un ejemplo de la partida doble. La empresa compra papelería por 200 pesos y realiza el pago en efectivo. El registro contable sería la cuenta, gastos de papelería, 200,000 pesos en el debe y caja, 200,000 pesos en el haber. Por lo tanto, sería una partida doble equilibrada. La partida doble nació como respuesta a la necesidad de controlar mejor las actividades comerciales. Fue formalizada por Luca Pacioli en 1494 y hoy se mantiene porque garantiza el equilibrio, la precisión y la transparencia en toda la información financiera. La ecuación patrimonial es la relación fundamental de la contabilidad que muestra cómo se financian los recursos de una empresa. El activo es igual a pasivo más el patrimonio. El sentido de la ecuación patrimonial muestra cómo se financian los recursos de la empresa y garantiza el equilibrio contable. Todo lo que una empresa tiene, que son activos, proviene de dos fuentes: lo que debe pasivo y lo que aportan los dueños, que es el patrimonio. Siempre debe mantenerse en equilibrio y es la base para elaborar estados financieros. Les voy a dar el ejemplo de una ecuación patrimonial. Una empresa tiene activos por 50,000 pesos, pasivos por 20,000 pesos. Entonces, para que la ecuación patrimonial se cumpla, el patrimonio es igual a activos menos pasivos y el patrimonio es igual a 50,000 pesos menos 20,000 pesos, que es igual a 30,000 pesos. La ecuación completa sería 50,000 pesos en activos, que es igual a 20,000 en pasivos, más los 30,000 pesos de patrimonio. Les voy a hablar sobre los activos, pasivos y patrimonio. El activo es todo lo que tiene una empresa para producir y funcionar. Son los bienes y derechos que posee una empresa, representan los recursos que permiten operar, como el dinero, inventarios, maquinaria, edificios y cuentas por cobrar. La clasificación de los activos se clasifican en activos corrientes, que son los activos que se convierten en efectivo en menos de un año, como la caja y bancos, los inventarios, cuentas por cobrar y anticipos. Los activos no corrientes son aquellos que no se convierten en efectivo en el corto plazo y se usan para operar la empresa por varios años. Ejemplo, terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, marcas, patentes. Otros activos incluyen recursos que no encajan en las categorías anteriores,
como son los depósitos de garantía y los activos diferidos. Los pasivos es lo que la empresa le debe a terceros. Son las deudas y obligaciones que la empresa debe pagar. Representan las fuentes externas de financiamiento, como son los bancos, proveedores. Ejemplos: los préstamos, cuentas por pagar y las obligaciones laborales. Se clasifican en pasivo corriente y no corriente. La clasificación de los pasivos. Los pasivos corrientes son las obligaciones que la empresa debe pagar en menos de un año, como los proveedores, las cuentas por pagar y las obligaciones financieras. Los pasivos no corrientes son las obligaciones cuyo pago se realizará en un periodo mayor a un año. Ejemplo: las obligaciones financieras, los pasivos laborales, los arrendamientos financieros y todos los pagos que incurran a largo plazo. Los otros pasivos son obligaciones que no encajan en las categorías anteriores. El ejemplo, tenemos los pasivos diferidos, los ingresos recibidos por anticipado. El patrimonio es la porción del negocio que pertenece a los dueños. Es la inversión de los propietarios en la empresa y representa la parte que es realmente de los dueños, después de pagar deudas. Ejemplos: capital, utilidades retenidas. La clasificación del patrimonio está el capital social, que es el aporte social y posterior de los socios o accionistas, como aportes en dineros, aportes en bienes, maquinarias y equipos. Las reservas son recursos que se separan de las utilidades para fortalecer la empresa. Los tipos de reservas son reserva legal, reservas estatutarias y reservas ocasionales. Resultados del ejercicio. Es la utilidad o pérdida generada en el periodo contable actual. Puede ser utilidad del ejercicio o la pérdida del ejercicio. ¿Qué son los ingresos? Son los dineros que entran a la empresa por su actividad económica. Se originan por las actividades normales de la empresa, como ventas, servicios, intereses, arriendos, etc. Las características de los ingresos provienen de las operaciones del negocio, surgen de la actividad principal, ya sean por ventas o servicios. Aumentan el patrimonio. Los ingresos incrementan los recursos de la empresa y mejoran su situación económica. Se reconocen cuando se realizan. Se registran cuando la empresa entrega un bien o presta un servicio y se registran en el haber. La clasificación de los ingresos operacionales, son los que provienen de la actividad principal, como la venta de productos, la prestación de servicios, comisiones. Y los ingresos no operacionales son ingresos que no provienen de la actividad principal, pero aún así generan dinero, como intereses por inversiones, ganancia por venta de activos y los dividendos. También tenemos los ingresos ordinarios que se tienen de forma frecuente, como las ventas diarias, servicios prestados mensualmente. Los ingresos extraordinarios son ingresos poco frecuentes, como la venta de un terreno o maquinaria, la recuperación de cartera castigada. Los ingresos financieros provienen del uso del dinero, como son los intereses, los rendimientos financieros y las ganancias en inversiones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo del nacimiento contable de un ingreso. La empresa vende un producto por 500,000 pesos y el cliente paga de contado. La cuenta sería la caja y o bancos, 500,000 pesos al debe. Y el ingreso por ventas, 500,000 pesos al haber. La explicación se debita porque la empresa recibe su dinero y su activo aumenta. Y se acredita ingresos por ventas porque aumenta el ingreso generado por la venta. ¿Qué son los gastos? Los gastos son lo que la empresa paga por operar, vender o administrar. Sus características principales son: salidas de recursos, son necesarios para operar, disminuyen la utilidad, se reconocen cuando se incurren.
Ejemplo, los servicios públicos, sueldos y salarios, el arriendo, la papelería, publicidad y mantenimiento. La clasificación de los gastos son los gastos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, como por ejemplo los gastos de venta, que incluyen las comisiones de vendedores, los empaques y mercadeo. Y los gastos administrativos son los sueldos administrativos, la papelería, los arriendos. Los gastos fijos son gastos que se mantienen constantes sin importar el nivel de producción o ventas, como los arriendos, servicios básicos y los sueldos fijos. Los gastos no operacionales son gastos que no hacen parte de la actividad principal del negocio, que son las pérdidas por venta de activos, las demandas, las multas o las sanciones. También vemos los intereses por préstamos. Aquí les voy a presentar un ejemplo de un asiento contable de un gasto. La empresa Gimply paga 200,000 pesos por el servicio de internet del mes. La cuenta que va, o sea, que es gastos de internet, que son 200,000 pesos al debe. Y caja bancos, 200,000 pesos al haber. La explicación: se debita gasto de internet porque aumenta el gasto. Y se acredita en caja y bancos porque la empresa paga y disminuye su dinero. Muchas gracias.